Hola, somos el grupo número 6, conformados por Camila Lare, Frangel Jiménez, Natalia Isa, Yocarly Jiménez, Juan Herrera, Antonella Laforia, Beatriz Jiménez, Fraiber Jiménez y mi persona, Luc María Hernández. Iniciamos nuestra presentación con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 70 años de edad, quien como motivo de consulta refiere dolor en las piernas al realizar ejercicio y que desaparece al estar en reposo. Este motivo hace que el resultado que resulta ser una claudicación intermitente, que es un dolor muscular generalmente en las pantorrillas. Este dolor, como lo referí al principio, se trata de que al realizar ejercicios como caminar constantemente, el dolor se mantiene y disminuye al estar en reposo. Este síntoma principalmente se refiere a una enfermedad arterial periférica. Por esto se le dice que es una enfermedad arterial periférica. Es una afección en la que las arterias, comúnmente la de las piernas, sufren estrechamiento u obstrucción debido a la acumulación de placas de grasa y colesterol, creando una arteriosclerosis, la cual le baja los niveles de oxígeno al músculo, por ejemplo, como en este caso, el de la pierna. Dadas estas sospechas clínicas, se recomienda hacer los siguientes estudios de imagen, los cuales están ordenados de menos a más invasivo. 1. Índice de tobillo o brazo, para indicar enfermedad y gravedad. 2. Pletismografía. 3. Ecodoppler vascularizado por mateo anatómico por si el índice de tobillo o brazo sale anormal. 4. Angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética, por si hay que hacer una intervención quirúrgica o terapéutica. Y 5, arteriografía. El índice de tobillo-brazo es una prueba no invasiva que compara la presión arterial sistólica del tobillo con la del brazo. Esto para evaluar la circulación sanguínea hacia los miembros inferiores. Por así decirlo, esta prueba es el estándar inicial para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. En esta prueba se utiliza un tensiómetro y un detector Doppler para localizar las arterias del tobillo, que serían la tibial posterior y la pella dorsal, y la arteria del brazo, la arteria braquial. Y todo esto con el paciente en estado de reposo. Posteriormente se divide el resultado de la presión arterial sistólica del tobillo entre la presión arterial sistólica del brazo, donde los valores normales van entre 1.0 a 1.3, y por debajo de estos valores ya se indicaría presencia de la enfermedad arterial periférica. Valores entre 0.6 a 0.9 se consideran leves o moderados, y valores por debajo de 0.6 se consideran de riesgo, ya que el paciente puede indicar dolor incluso en estado de reposo. Valores de 0.4 ya es particularmente preocupante, ya que indica isquemia crítica de miembros, donde es una emergencia vascular que pone en riesgo la vialidad del miembro. La reducción en el flujo arterial está fundamentada por una esclerosis arterial que actúa como el cuello de una botella, causando así la caída en la presión alejada, incluso en el lugar de la obstrucción. O sea que si hay una presión sistólica baja en el tobillo, indica una obstrucción en el flujo. Como anteriormente fue mencionado, este estudio es para detectar la enfermedad arterial periférica. Sin embargo, no está indicado para todo tipo de pacientes. Tenemos los pacientes con calcificación arterial severa, como sería en el caso de los diabéticos, una trombosis venosa profunda, que no se podría hacer este estudio para evitar una embolia por trombo, inflamación o infección en las piernas y heridas abiertas. Sin embargo, si hay un paciente que en el índice tobillo-brazo refiere una medición normal o de 0.9, pero aún así él refiere una claudificación, se le pide al paciente que camine hasta que el dolor lo detenga
por un máximo de 5 minutos y se le vuelve a medir el índice de tobillo-brazo. En la enfermedad arterial periférica funcional, en estado de reposo, el flujo sanguíneo es adecuado. Sin embargo, en el ejercicio sucede algo llamado vasodilatación, lo que hace que algunas arterias no lo puedan compensar. Así que si su caída es de mayor a 20%, se puede confirmar una enfermedad arterial profunda no reportada en reposo. Ok, la plestinografía es el estudio no invasivo y utilizado para personas mayores de edad, como en el caso de nuestro paciente. ¿Qué va a hacer? Bueno, la plestinografía va a medir o va a evaluar los niveles del flujo sanguíneo en las extremidades. En este caso, lo que va a hacer, la técnica es que ese flujo sanguíneo va a determinar una parte y lo va a reflejar con el flujo sanguíneo normal. Con respecto a las claudificaciones, lo que va a hacer es detectar los niveles de obstrucciones arteriales y bueno, obviamente con un mayor estudio y un mayor desarrollo ya podremos encontrar lo que va a ser el grado de obstrucción y bueno, determinante de esto, encontrar la localización de esta obstrucción y mandar un tratamiento dado, ya sea obviamente respecto a la patología de nuestro paciente. Como contraindicaciones podemos encontrar que ya sean heridas leves o graves, ya sea fisuras en la piel. Una vez colocados estos sensores, ya hay que tener en cuenta que esto podría ocasionar ya sea trombosis, venosas profundas. Luego esto podría llevar que sea una isquemia y como un resultado final una necrosis. Ecodoppler vascular. Con el ecodoppler vascular, luego de que ya tenemos un diagnóstico con el índice tobillo-brazo, pasamos a este método. Este es un método no invasivo, el cual nos va a permitir ir más allá del diagnóstico, que es enfermedad arterial periférica. Además, nos va a proporcionar mayor información para así poder tener una mejoría del tratamiento. Con el modo B, vamos a visualizar directamente la lesión. Vamos a ver también la pared vascular y la placa arteriosa, que es quien causa la estenosis. Con el Doppler espectral, este es de datos cualitativos, vamos a ver velocidad y morfología de la onda. Con el Color y Power Doppler vamos a ver específicamente la dirección y la intensidad con la que va el flujo, además de dónde se encuentra la lesión. Esto, aunque no tiene contraindicaciones, no tiene el mejor efecto con personas que tengan obesidad o calcificaciones. Si los hallazgos del Doppler indican lesiones complejas o si la claudicación requiere de una revascularización, sea por cirugía o por cateterismo, se realizan estudios de imagen avanzada como lo es la angiografía por tomografía computarizada o por resonancia magnética. En estos estudios se inyecta un medio de contraste que sirva para delimitar o resaltar todo lo que es el árbol arterial para que se note desde la aorta hasta las arterias distales de los pies. La angiotomografía computarizada es mejor y más rápida para visualizar calcificaciones, mientras que la angioresonancia magnética es superior para visualizar vasos más pequeños, pero es más sensible al movimiento. Con respecto al funcionamiento, la fundamentación de este estudio es ofrecer una mejor visualización tridimensional y más detallada sobre toda la anatomía vascular. De esta manera, el equipo de intervencionismo o de cirugía logran planificar un abordaje para el bypass o para la angioplastia, que sería la cirugía. Como ya mencioné, estos estudios utilizan un medio de contraste a base de yodo. ¿Por qué? Porque el yodo ayuda absorbe los rayos X y esto ayuda a que se noten mejor los vasos en la imagen. Por esta razón es contraindicado en pacientes con alergia al yodo por riesgo a urticaria o a anafilaxia. También es contraindicado en embarazadas, en hipertiroidismo y en pacientes con insuficiencia renal, ya que puede causar nefropatías inducidas por contraste. Y con respecto exclusivamente a la resonancia magnética, es contraindicado en pacientes con marcapasos
con dispositivos electrónicos o con implantes metálicos. La arteriografía es el estudio más invasivo y típicamente se reserva para realizarse inmediatamente antes o durante una intervención de revascularización. Es necesaria en casos específicos, por supuesto. Es un estudio el cual va a ser de tipo terapéutico y nos va a permitir realizar intervenciones como la angioplastia. Si hablamos de las contraindicaciones de la arteriografía, estas estarían asociadas o relacionadas a procedimientos invasivos. Tendríamos riesgo de sangrado o reacción ante el contraste. La correcta secuencia de estudios prioriza lo no invasivo como el ITB y el Doppler. Nos permite diagnosticar y estratificar el riesgo de este paciente de 70 años con EAP de manera segura y eficaz. El objetivo siempre va a ser el tratamiento de manejo dual, donde vamos a tener un manejo agresivo y eficaz de los factores de riesgo, todo con el fin de prevenir los eventos centrales y la revascularización para evitar la pérdida del miembro, la pérdida de la extremidad, que es lo que estamos buscando al ser la zona afectada. El diagnóstico es el primer paso, es el paso vital para prolongar la vida y la funcionalidad de nuestro paciente. Para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y la claudicación intermitente se requieren ciertos estudios en donde se evalúe la estructura arterial y el flujo sanguíneo. Por esta razón, los estudios no indicados para este paciente serían, por ejemplo, el ultrasonido modo M, el cual él muestra, es un modo en donde muestra la trayectoria de estructuras móviles en un solo eje. Aunque en el corazón suele usarse, no es el principal estudio para la enfermedad arterial periférica en extremidades. Ultrasonidos endocavitatorios. Son diseñados para la visualización de estructuras internas como el recto, la próstata o el útero. No son apropiados para el diagnóstico de esta enfermedad. Ultrasonido terapéutico. No tiene valor ni diagnóstico porque son utilizados para tratamientos terapéuticos, pero en tejidos.